Cuando lees el mundo como un código, Da Vinci y la mirada que lo descifra, there is something wrong with the way you see. No es un defecto, no es una enfermedad, es una maldición disfrazada de regalo, y Leonardo lo sabía mejor que nadie. Estaba de pie frente a un cadáver, solo, en un sótano húmedo de Florencia, bajo la tenue luz de una vela que temblaba como si tuviera miedo de lo que iluminaba. Sus manos, manchadas de tinta y sangre seca, sostenían un bisturí, pero sus ojos vieron algo más, no músculos, no venas, vio patrones, ángulos, dimensiones, secuencias matemáticas escritas sobre carne humana como si Dios fuera un arquitecto aburrido, dejando pistas en cada hueso, en cada articulación, en cada curva del hombro. Y mientras cortaba, mientras abría ese cuerpo prohibido por la iglesia, una sola pregunta martilleaba en su mente. ¿Por qué nadie más puede ver esto? Porque para Leonardo el mundo entero era un código oculto. Cada árbol siguió la secuencia de Fibonacci. Cada ola del mar obedecía a una proporción geométrica invisible a los ojos comunes. Cada rostro humano escondía la misma simetría secreta que encontró en las conchas, en los huracanes, en las galaxias que aún no tenían nombre. Pero recuerda, ver demasiado es peligroso, porque cuando te das cuenta de que todo lo que te rodea sigue un diseño invisible, ya no perteneces al mundo de los demás. Te conviertes en un extraño entre los ciegos. Y eso es lo que le sucedió aquella fría noche de 1489, cuando de repente se abrió la puerta del sótano, y entró un hombre encapuchado sin llamar. Leonardo no se dio vuelta, continuó cortando, pero su voz sonaba tranquila, casi indiferente. Si viniste a arrestarme, llegas tarde. Ya he abierto 12 cuerpos este año. El hombre no respondió, simplemente caminó hacia la mesa, miró el cadáver abierto, los dibujos anatómicos extendidos junto a él, las notas en el espejo que solo Leonardo podía leer. Y luego, con una voz que parecía salida de una tumba, dijo: «No vine a arrestarte, Da Vinci. Vine porque ves lo que no deberías». Leonardo finalmente ergueu os olhos, y lo que vio en ese rostro cambió todo, porque ese hombre tenía la misma mirada, la mirada de quien descifra, la mirada de alguien que lee el mundo como un código y por ello paga un precio enorme. «Hay otros como tú», prosiguió el desconocido, «pero la mayoría de la gente se vuelve loca, o desaparecer. Porque hay algo que aún no has descubierto, Leonardo. Algo que explica por qué existe esta habilidad y por qué ha sido perseguida durante siglos». Un escalofrío recorrió la espalda de Leonardo, no por miedo, de reconocimiento, como si, por fin, alguien hubiera puesto en palabras el peso que había cargado desde niño, el peso de ver proporciones donde otros solo veían sombras, el peso de escuchar armonías matemáticas en el caos. El desconocido colocó un viejo pergamino sobre la mesa, junto al corazón expuesto del cadáver. Leonardo lo miró. Símbolos, geometría sagrada, y en el centro, una frase escrita en latín arcaico: «Quien descifra la forma, descifra el alma. Quien descifra el alma, es descifrado por ella». Leonardo sintió que el aire salía de sus pulmones, porque esa frase no fue una revelación, fue una advertencia. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, todavía sosteniendo el bisturí. El hombre sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que sabe que el destino ya está escrito y que no hay forma de escapar de él. «Quiero que entiendas por qué ves lo que ves. Y lo más importante, quiero que averigües quién no quiere que veas». Luego le dio la espalda y comenzó a irse. Pero antes de desaparecer en la oscuridad, dejó una última frase en el aire, como una espada invisible cortando el silencio. «Hay fuerzas en el mundo, Leonardo, que protegen la ignorancia. Y cuando aparece alguien como tú, actúa». La puerta llamó. Leonardo volvió a estar solo, pero ahora, por primera vez en su vida, ya no miraba el mundo. El mundo lo estaba mirando. Y si sientes que tú también ves patrones donde nadie más los ve, si alguna vez te has preguntado por qué ciertas cosas parecen repetirse de manera extraña a tu alrededor, tal vez entiendas lo que está sucediendo aquí. Si esta historia te resuena, suscríbete al canal, porque lo que viene después cambiará tu forma de ver todo. Leonardo respiró hondo, tomó el pergamino, y en ese momento, sin saberlo, atravesó una puerta invisible, una puerta que nunca más podría cerrarse, porque acababa de entrar en un juego mucho más antiguo y peligroso que cualquier disección prohibida. Acababa de entrar en la guerra silenciosa entre quienes descifran el código y quienes protegen el secreto de que hay un código por descifrar. 3 días después, Leonardo no había dormido, no por miedo, sino porque algo se había despertado en su interior, un hambre que no era de comida ni de sueño. Era el hambre de alguien que finalmente encontró una pregunta más grande que todas las demás. Y Leonardo da Vinci era un hombre que vivía de preguntas. Extendió el pergamino y su mesa de trabajo, junto a espejos, compases, escuadras,
y decenas de dibujos anatómicos. La luz de la mañana invadió el estudio, pero él apenas lo notó. Sus ojos recorrieron los símbolos una y otra vez, como si intentara obligar al papel a confesar sus secretos. Quien descifra la forma, descifra el alma. Quien descifra el alma, es descifrado por ella. Había visto esa geometría antes, no exactamente iguales, pero sí similares, en iglesias, en palacios, en las obras de artistas que murieron demasiado jóvenes, y siempre acompañado de una sensación incómoda, como si esos lugares albergaran algo más allá de la belleza visible, como si fueran mensajes cifrados dejados por mentes como la suya. Entonces llamaron a la puerta. Firme. Necesita. 3 golpes, una pausa, 2 golpes, un ritmo. Leonardo frunció el ceño. Eso también era un código. Abrió la puerta lentamente y encontró a una mujer, joven, de unos 30 años, vestido con ropas sencillas de comerciante, pero con ojos que no combinaban con la ropa. Ojos agudos, calculadoras, ojos que miden. ¿Es usted Leonardo da Vinci?, preguntó, pero no como si estuviera haciendo una pregunta, como alguien que confirma algo que ya sabe. Depende de quién pregunte, respondió bloqueando la entrada con su cuerpo. Ella sonrió de reojo, y luego dijo algo que hizo que su corazón se acelerara. Ayer te vi dibujando la espiral en el mercado. 3 vueltas, proporción áurea. Ni siquiera te diste cuenta de que lo estabas haciendo, ¿verdad? Leonardo permaneció inmóvil, porque ella tenía razón. Había garabateado en la esquina de un papel mientras esperaba comprar pigmentos, un hábito inconsciente. Pero ¿cómo lo supo? ¿Cómo lo reconoció? ¿Quién eres?, preguntó, ahora en voz más baja. Mi nombre es Caterina. Eu também leio o código. Entró sin ser invitada. Cerró la puerta detrás de ella y caminó directamente hacia la mesa donde estaba abierto el pergamino. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Encontraste un mapa? ¿Un mapa de dónde? Para los demás. Tocó el papel con reverencia, como si tocara una reliquia sagrada. Hay gente como nosotros, repartida por todo el mundo, Leonardo. Siempre existieron. Los matemáticos se volvieron locos, artistas que desaparecieron, arquitectos que fueron asesinados. Todos tenían una cosa en común: vieron el patrón, y por eso fueron silenciados. Leonardo sintió un escalofrío, no por el frío, reconocimiento de peligros. ¿Silenciado por quién? Caterina se volvió hacia él, y por primera vez, Leonardo vio algo en sus ojos que lo asustó. No fue ira, no fue tristeza, fue cansancio. El cansancio de quien carga con un secreto demasiado pesado durante demasiado tiempo, por la misma fuerza que controla lo que se puede ver o no, por la misma fuerza que decide qué es herejía y qué es fe, por la misma fuerza que quema libros, destruye templos antiguos y borra todo el conocimiento de la historia. Ella respiró hondo. Se llaman los guardianes del velo. Leonardo dio un paso atrás. Ese nombre sonaba como una sentencia de muerte. Nunca había oído hablar de ellos. Por supuesto, porque no quieren ser escuchados. Han existido en las sombras durante siglos, protegiendo la ignorancia colectiva. Porque si la gente sabe que el mundo entero es un código, si saben que pueden descifrar la realidad, dejarán de obedecer, dejarán de tener miedo. Y el miedo, Leonardo, es la herramienta más poderosa que existe. Cogió un carbón de la mesa y empezó a dibujar en el suelo. Círculos, triángulos, líneas que se cruzaban formando una geometría hipnótica. Leonardo la reconoció inmediatamente. La flor de la vida. El patrón sagrado que apareció en los templos egipcios, en los manuscritos griegos y en las catedrales góticas. ¿Saben que este patrón está en todo?, continuó Caterina, en las celdas, en las estrellas, en música, en las emociones humanas. It is the source code of existence. ¿Y quien aprende a verlo? Aprende a manipularlo. Por eso cazan a gente como nosotros. Porque no somos solo observadores, Leonardo. Somos potenciales descifradores. Y un descifrador de códigos puede reescribir las reglas. Leonardo sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Porque todo lo que había hecho hasta entonces, las disecciones, los inventos, los estudios de las proporciones, los intentos de comprender la mecánica del agua, el vuelo, la anatomía, formaba parte de un único impulso: descifrar el lenguaje oculto del universo. Pero ahora lo entendió. Esto tenía un precio. ¿Qué pasa con el hombre que vino a verme en el sótano?, preguntó Leonardo, sosteniendo la mesa para no tambalearse. ¿Él también es un guardián? Caterina dejó de dibujar. Su rostro se cerró. No, era uno de nosotros, un descifrador. Pero su voz se apagó. Trató de ir demasiado lejos. Trató de encontrar el código maestro, el estándar que gobierna todos los demás estándares. Y los guardianes lo descubrieron. ¿Qué le pasó? Ella miró hacia arriba, y allí había lágrimas. Lágrimas que no cayeron, sino que ardieron como fuego contenido. Lo borraron, Leonardo. No solo el cuerpo, la memoria, los registros. Es como si nunca hubiera existido. Esa es su arma. Eliminar del historial.
Y ahora, habiendo recibido esa pergamino, habiendo comenzado a buscar respuestas, estás en su punto de mira. Leonardo se sintió enojado. No la ira común de quienes se sienten ofendidos, pero la ira profunda de quienes se dan cuenta de que han sido engañados durante toda su vida. Eso estaba guardado en una jaula invisible, disfrazado de libertad. «Entonces, ¿qué hago?», preguntó con voz controlada, pero ardiendo por dentro. Caterina dio un paso adelante, y su voz se tornó un susurro afiado. «Lo averiguas antes que ellos. Encuentra el código maestro. Demuestras que no somos anomalías. Somos el siguiente paso. Y si podemos llegar allí primero, si podemos revelar el patrón al mundo, los guardianes perderán el único poder que tienen, el secreto». Leonardo respiró hondo, y por primera vez en 3 días sonrió, porque no era un hombre que huyera de los acertijos, era un hombre que disolvía acertijos en respuestas, y ahora tenía ante sí el mayor enigma de su vida. Pero mientras Caterina recogía sus dibujos y se preparaba para partir, Leonardo hizo una pregunta que cambiaría todo. «¿Cómo sé que puedo confiar en ti?». Ella se detuvo, se volvió lentamente, y luego, con una calma inquietante, respondió: «No lo sabes. But if you don't trust me, you will die alone. Y el código morirá contigo». La puerta se cerró. Leonardo volvió a estar solo, pero esta vez ya no estaba en su estudio. Estaba en un campo de batalla invisible, donde el enemigo no llevaba más armadura que el silencio, donde el arma no era la espada, sino el olvido, y acababa de decidir que no sería olvidado. Leonardo pasó las siguientes semanas como un poseso, pero no por el diablo. Para mayor claridad, ahora sabía que lo estaban observando. Podía sentir las miradas que se movían demasiado rápido en las calles, en conversaciones que se detuvieron cuando entró en una taberna, la forma en que ciertos clientes cancelaron pedidos sin explicación. Los guardianes del velo no necesitaban mostrarse para hacerse sentir. Eran como la gravedad, invisibles pero ineludibles. Por tanto, Leonardo cambió de estrategia. Dejó de hacer preguntas públicas. Dejó de visitar bibliotecas donde los monjes curiosos podían escribir lo que buscaba. Y lo más importante, dejó de escribir con normalidad. Todo lo que descubrió quedó registrado ahora en escritura reflejada, en códigos dentro de códigos, en dibujos que parecían estudios anatómicos, pero ocultaban ecuaciones, mapas, secuencias. He was building an invisible archive, un tesoro de conocimientos prohibidos que solo alguien como él podría leer. Y Caterina volvió, siempre de noche, siempre solo, siempre trayendo algo nuevo. Un manuscrito arrancado de una abadía en ruinas, un símbolo copiado de una tumba etrusca, una historia susurrada por un anciano sabio antes de morir. Ella se convirtió en su única aliada y su mayor desconocida, porque Leonardo todavía no confiaba completamente en ella, pero confié en lo que ella trajo, y lo que trajo fue aterrador. Una noche llegó con un pequeño libro encuadernado en cuero negro. Las páginas eran tan viejas que parecían a punto de desintegrarse al tocarlas. Leonardo la abrió con cuidado. «Y léelo». No era un libro cualquiera, era un diario, y cada entrada estaba firmada por una persona diferente. Personas que Leonardo reconoció: arquitectos, pintores, filósofos, algunos famosos, otros completamente borrados de la historia oficial. Todos describieron lo mismo, descubriendo el patrón, y luego la desaparición. «Esta es una lista de muerte», dijo Leonardo, con voz ronca. «No», corrigió Caterina. «Es una lista interrumpida de trascendencia». Todos se acercaron demasiado, vieron el código maestro, y fueron silenciados antes de que pudieran compartirlo. Leonardo hojeó las páginas, y entonces vio algo que hizo que su corazón casi se detuviera. Tu propio nombre, escrito a mano, en la última página en blanco, sin fecha, sin firma, solo. Leonardo da Vinci, Florencia, bajo observación. Miró a Caterina, y por primera vez le tembló la voz. «Ya me marcaron». «Sí», respondió ella sin emoción, «pero aún no te han matado, porque eres diferente a los demás, Leonardo. No buscas el código del poder, buscas porque no puedes evitarlo, y eso los confunde. No saben si eres una amenaza, o simplemente un hombre demasiado curioso para su propio bien». Leonardo cerró el libro, y en ese momento algo cambió dentro de él. Ya no era miedo, era furia controlada. La furia de quienes se dan cuenta de que el mundo fue construido sobre mentiras. Esa ignorancia no es accidental, se impone. «Voy a encontrar el código maestro», dijo con firmeza, «y lo voy a dejar expuesto de una manera que no puedan borrar. Lo esconderé donde todos puedan verlo, pero solo aquellos que realmente puedan verlo entenderán». Caterina sonrió, pero fue una sonrisa triste. «Esto ya se ha intentado antes, Leonardo. Para mí no». Y tenía razón, porque Leonardo da Vinci no fue un hombre que escribiera densos tratados que pocos leerían. Era un artista, y el arte tenía un poder que la filosofía no tenía.
Había estado sucediendo durante siglos sin necesitar explicación. Fue entonces cuando inició la mayor obra de su vida. No es una pintura, no es un invento, pero un sistema de ocultación. Decidió que escondería el código maestro en obras de arte que serían vistas por millones de personas, pero descifradas solo por aquellos que tuvieran ojos para ver. Se escondería en las proporciones, en gestos, en las miradas, en las sombras, en distorsiones deliberadas que parecerían errores pero eran pistas. Y el primer trabajo sería el más atrevido. Recibió un encargo: pintar el momento de la última cena en el refectorio de un convento de Milán. Un tema religioso, seguro, inofensivo. Pero Leonardo sabía que podía convertirlo en una bomba de tiempo de conocimiento. Empezó a dibujar, pero no como otros pintores. Midió cada centímetro, cada ángulo, cada posición de las manos, los rostros, las ventanas al fondo. Todo obedecía a una secuencia matemática oculta, la secuencia de Fibonacci, la proporción áurea, el patrón primordial, y en el centro colocó algo que haría temblar a los guardianes si lo supieran, un gesto invisible. Una línea de fuerza que conectaba a Cristo con los apóstoles y a los apóstoles entre sí, formando una geometría sagrada que literalmente enseñaba a leer el código. Caterina visitó el estudio mientras él trabajaba, observó en silencio, y luego, con lágrimas en los ojos, susurró: «¿Estás haciendo esto? En realidad lo está haciendo». Leonardo no respondió, simplemente siguió pintando, porque ahora entendió su misión. En su época no se podía entender. Fue plantar semillas de revelación que brotarían siglos después, cuando otros descifradores despertaran y miraran sus obras con ojos preparados. Pero mientras trabajaba, sucedió algo inquietante. Uno de sus asistentes, un joven llamado Marco, que mezclaba las pinturas, empezó a actuar de forma extraña. Hizo demasiadas preguntas. Anoté cosas cuando pensé que Leonardo no miraba. Y una mañana, Leonardo encontró un dibujo en el suelo del estudio. Un dibujo que no había hecho. Era el símbolo de los guardianes del velo, un ojo cerrado dentro de un triángulo invertido. Leonardo sintió que se le helaba la sangre. Se habían infiltrado en alguien. Llamó a Caterina inmediatamente. Mostró el dibujo, y cuando lo vio, palideció. «Ellos lo saben», dijo, casi sin aliento. «Saben lo que estás haciendo, y actuarán». «¿Cuándo?» «Pronto». Leonardo miró la pared donde estaba trabajando en la última cena, aún incompleto, todavía vulnerable. Si los guardianes actuaran ahora, todo estaría perdido. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó con voz controlada. Caterina le tomó la mano, y por primera vez Leonardo vio algo que no esperaba: fragilidad. «Quizás una semana, quizás menos. Ellos vendrán a ti, Leonardo, y cuando vengan, no será para hablar». Leonardo respiró hondo, y luego hizo algo que lo sorprendió incluso a él mismo. Él sonrió. «Entonces haré el código tan visible que no podrán borrarlo sin destruir el arte que el mundo ama. Lo esconderé a la luz, y cuando intenten silenciar la obra, solo estarán demostrando que contiene la verdad». Caterina lo miró, y por primera vez creyó que tal vez, solo tal vez, Leonardo lograría lo imposible. Pero esa noche, mientras trabajaba solo, escuchó pasos en el pasillo, pasos pesados, sincronizado. La puerta se abrió lentamente, y 3 hombres encapuzados entraron. Leonardo put down the brush, se dio la vuelta lentamente, y se enfrentó por primera vez a los guardianes del velo. «Así que ha llegado el momento», dijo con calma. El hombre del centro se quitó la capucha. Su rostro era severo, marcado por cicatrices, pero sus ojos tenían la misma habilidad que Leonardo. También vio el patrón. «Fuiste demasiado lejos, Da Vinci», dijo el hombre, con voz profunda. «Estás exponiendo lo que debería permanecer oculto». Leonardo se cruzó de brazos, y por primera vez en su vida no sintió miedo. Propósito sentido. «Lo que está oculto no es sagrado, es simplemente conveniente para ustedes». El guardián dio un paso adelante, y su voz se convirtió en una espada. «Si terminas este trabajo, morirás, y todo lo que creaste será borrado. Esta es la última advertencia». Leonardo miró la última cena inacabada, luego a los guardianes, y luego, con una sonrisa tranquila, dijo algo que lo cambiaría todo. «Llegas tarde. Ya terminé». Los guardianes se miraron unos a otros, confundido, porque el trabajo claramente no estaba completo. Pero Leonardo sabía algo que ellos ignoraban. El código no estaba solo en la pintura, estaba en todo lo que había creado, y en todo lo que todavía crearía. No estaba ocultando una verdad, estaba construyendo un lenguaje que abarcaría el tiempo. The Guardian ladeó la cabeza, como un depredador analizando una presa que acababa de decir algo inesperado. «Estás mintiendo», dijo, pero había vacilación en su voz. Leonardo no respondió. Simplemente caminó hacia la mesa donde guardaba sus cuadernos. Tomó uno de ellos, el más antiguo,
con las páginas manchadas por el tiempo y la tinta, y lo abrió sobre la mesa, delante de los 3 hombres. Las páginas estaban llenas de dibujos: el hombre de Vitruvio, estudios de embriones, máquinas voladoras, espirales de agua, anatomía de las flores. Mira, dijo Leonardo con calma, mira de verdad. Los guardianes se acercaron, y mientras sus ojos recorrían los dibujos, algo empezó a cambiar en sus expresiones. Primera confusión, luego el reconocimiento, y finalmente, horror, porque todos esos dibujos, aparentemente inconexos, formaban un patrón único. Cada línea, cada curva, cada notación especular, todo estaba conectado por una geometría oculta que solo se revelaba cuando se veía en conjunto. Era como si Leonardo hubiera extendido pedazos de un mapa gigante durante décadas, y ahora, ante ellos, el mapa estuviera completo. Pasaste años mirándome, prosiguió Leonardo, con una sonrisa serena, pero estaban buscando en el lugar equivocado. Pensaste que estaba ocultando el código en una sola obra, in one place, pero nunca hice eso. Lo distribuí, en cada dibujo, en cada invento, en cada cuadro, como fragmentos de un espejo roto, y ahora, cerró el cuaderno con un golpe seco. Ahora es demasiado tarde para borrarlo. El jefe guardián dio un paso atrás, y por primera vez, Leonardo vio algo que nunca esperó ver en esos ojos: miedo. No sabes lo que hiciste, dijo el hombre con la voz temblorosa. No entiendes las consecuencias. Lo entiendo perfectamente, respondió Leonardo con firmeza. Proteges el secreto porque tienes miedo de que la gente despierte, pero el secreto ya ha sido revelado, solo de una manera que nunca podrás borrar, porque para destruir el código ahora, tendrías que destruir todo el arte que cree. E vocês não podem fazer isso sem expor a propia existencia de vocês. Fue entonces cuando sucedió. Uno de los guardianes, el más joven, sacó una daga del interior de su capa. Sus ojos estaban fijos en Leonardo, llenos de desesperada determinación. Entonces te matamos, dijo dando un paso adelante, y después destruimos todo. Pero antes de que pudiera dar un paso más, la puerta explotó, literalmente. Trozos de madera volaron por el estudio, fumar, carcajadas, y entonces, distintas figuras encapuchadas invadieron el espacio. No eran guardianes, eran algo más. Sus cubiertas eran blancas, bordadas con símbolos dorados que Leonardo reconoció de inmediato: la flor de la vida. Caterina entró justo detrás de ellos, con los ojos llameantes. «Aléjate de él», ordenó con una autoridad que Leonardo nunca antes había visto en ella. Los guardianes del velo se retiraron, pero el líder no se dejó intimidar. «Caterina», dijo con desdén, «entonces fuiste tú, trajiste la orden». Leonardo la miró confundido. «¿Qué orden?». Caterina ignoró la pregunta. Sus ojos estaban fijos en los guardianes, y cuando habló, su voz era puro acero. «Has tenido siglos para revelar sabiamente el código, pero optaron por suprimirlo. Eligieron matar, borrar, silenciar. Y ahora, alguien por fin tiene el coraje de hacer lo que tú nunca hiciste: difundir la verdad de forma indestructible». El jefe guardián escupió en el suelo. «La orden de los descifradores de códigos siempre ha sido idealista. Crees que la humanidad está lista, pero no lo es. Nunca lo será. Causarás el caos». «No», dijo Caterina avanzando. «Causaste el caos. Al mantener ciega a la gente, la has mantenido esclavizada». Leonardo solo devolvió la vista a quienes tienen ojos para ver. El guardián levantó la mano, y de repente, los otros 2 guardianes sacaron armas. No dagas, sino algo más siniestro. Pequeños frascos de vidrio que contenían un líquido verde brillante. «Ácido», murmuró uno de los hombres de la orden junto a Caterina. «Destruirán las obras». Leonardo sintió que el pánico aumentaba. La última cena, los cuadernos, todo. Pero entonces sucedió algo inesperado. El jefe guardián vaciló. Miró el cuadro en la pared, para los cuadernos, para Leonardo. Y por primera vez, su máscara fría cayó. Había algo diferente allí, algo humano. «Yo también veo el patrón», dijo en voz baja, casi como una confesión. «Siempre lo vi, y por eso me uní a los guardianes, porque pensé que proteger el secreto era proteger al mundo. Pero ahora, su voz se apagó. Ahora ya no lo sé». Leonardo dio un paso adelante, y cuando habló, no fue con ira, fue con compasión. «Tuviste miedo de lo que viste». «Lo entiendo, porque cuando te das cuenta de que el mundo entero es un código, te das cuenta de que puedes reescribirlo. Y eso es aterrador. Pero ocultar la verdad no protege a nadie. Simplemente pospone el despertar, y cada despertar retrasado se vuelve más violento». The Guardian miró los viales de ácido que tenía en las manos, y lentamente los bajó. «¿Qué quieres, Da Vinci?», preguntó derrotado. Leonardo respiró hondo, y dijo algo que nadie esperaba. «Quiero que te unas a nosotros». Silencio.
Los ojos de Caterina se abrieron como platos. Los miembros de la orden murmuraron entre ellos, y los propios guardianes parecían paralizados. You spent centuries protecting, guardando el secreto porque temían que fuera utilizado para el mal, continuó Leonardo. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de ocultarlo, enseñaras a la gente a utilizarlo sabiamente? ¿Qué pasaría si, en lugar de borrar a los descifradores de códigos, los guiaras? Aquí no hay enemigos, solo gente que tiene miedo de los bandos opuestos. El jefe guardián miró a sus compañeros, luego a Caterina, y finalmente, para Leonardo. ¿Estás proponiendo una alianza? Propongo la evolución, respondió Leonardo. El código ya no se puede ocultar, pero se puede enseñar, y tú, que llevas siglos estudiándolo, eres el más capacitado para hacerlo. Durante un largo rato nadie se movió, y luego, lentamente, el jefe guardián extendió su mano. Leonardo la apretó. Y en ese momento algo cambió en el mundo, no visiblemente, no en voz alta, pero profundamente, porque por primera vez en siglos, el secreto y la revelación se han convertido en aliados. Pero mientras todos celebraban lo imposible, cuando los guardianes y los descifradores de códigos comenzaron a hablar por primera vez sin armas en la mano, Leonardo se dio cuenta de algo. El joven guardián, el que había desenvainado la daga, ya no estaba allí. Había desaparecido en el caos de la invasión, y se llevó una de las botellas de ácido. Leonardo sintió un escalofrío, y entonces Caterina apareció a su lado, notando también su ausencia. Él se escapó, dijo, preocupada. No, corrigió Leonardo sombrío. Fue a cumplir antiguas órdenes. Siempre hay quienes prefieren destruir antes que permitir el cambio. Caterina lo tomó del brazo. ¿Qué hacemos? Leonardo miró la última cena, para los cuadernos, por todo el trabajo de su vida, y luego sonrió. Nada, porque no entendió. El código no está solo aquí, él está en todo, en cada persona que observó mi trabajo y sintió algo inexplicable, en toda mente que ha mirado una espiral y ha visto más de una forma. Yo no creé una obra, Caterina, creé una infección de percepción, y las infecciones no se pueden contener. Esa noche, mientras guardianes y codebreakers discutían sobre el futuro de la humanidad, Leonardo salió del estudio y caminó hacia el río Arno. Miró el reflejo de la luna en el agua. Y vio el patrón, la onda expansiva, geometría sagrada bailando sobre la superficie de la realidad, y por primera vez en su vida no se sintió solo, porque ahora lo sabía. Habría otros, en otros tiempos, en otros lugares, y ellos también lo verían. 10 años después, Leonardo da Vinci estaba sentado en una silla de madera desgastada en una pequeña casa en Francia. Le temblaban ligeramente las manos. La edad había pasado factura, pero sus ojos permanecieron agudos. Estaba sosteniendo un espejo, no para ver, pero para leer, porque incluso al final siguió escribiendo en códigos, no por miedo, sino porque había aprendido. La verdad no se puede revelar, es necesario descubrirlo. La puerta se abrió. Caterina entró con una carta. Otro descifrador de códigos ha despertado en Venecia, dijo, un joven matemático. Los guardianes enviaron a alguien para guiarte. Leonardo sonrió, aliviado. Era lo que había esperado, que cuando alguien viera el código, no sería silenciado. ¿Y ese joven guardián que se escapó? Preguntó. Intentó destruir sus dibujos, quemó manuscritos. Caterina le tomó la mano, pero no pudo. El código ya estaba difundido. Destruyó el papel, pero no la percepción. Leonardo asintió. Este es el siguiente. Gané porque entendí algo simple. No se oculta la luz creando oscuridad. Creas más luz. Caterina sonrió con lágrimas en los ojos. Leonardo sacó su último cuaderno. Comenzó a dibujar espirales conectadas por líneas invisibles. Y en el centro, escribió frente a un espejo. Si puedes leer esto, ya lo sabes. Tu tarea no es probar, es sembrar. Caterina lo leyó, y lo entendió. Estás creando una web, sí, porque aunque destruyas una parte, el resto permanece, y con el tiempo, se reconstruye. Miró hacia el cielo estrellado. ¿Sabes qué es lo que más me fascina? No es que el código exista. It's just that he wants to be seen. Como si el universo fuera un mensaje esperando ojos que puedan leerlo. Esa noche Leonardo durmió por última vez. Cuando Caterina encontró su cuerpo, había una sonrisa serena en su rostro. El cuaderno estaba abierto. En la última página, el código no termina cuando mueres. Simplemente cambia de intérpretes. 500 años después, un joven estudiante se presentó por primera vez ante la última cena, y sucedió algo extraño. Comenzó a ver líneas que no estaban físicamente allí, líneas que tu mente construyó conectando gestos y miradas, y formaron una geometría que ella reconoció desde algún lugar profundo. De repente, sintió que el cuadro era una invitación para ver el mundo de otra manera, para notar patrones ocultos en todo. En ese momento pasó a formar parte de la red
que Leonardo había tejido siglos antes. Sacó un cuaderno y empezó a dibujar lo que sentía, el código. Y una pregunta rondaba en su mente: ¿por qué nadie más ve esto? Porque ver demasiado es peligroso, pero también es la única manera de vivir verdaderamente. Leonardo no obligó al mundo a ver, simplemente dejó pistas, de modo que cuando alguien miraba en la dirección correcta, veía su propio reflejo y se daba cuenta de que siempre había sido capaz de descifrarlo. Quizás ya lo hayas sentido, quizás ya hayas notado patrones donde nadie más los ve. Quizás te hayas preguntado por qué sientes que hay algo más grande detrás de la realidad. Si es así, no estás solo, eres parte de la red, y tu tarea no es demostrarlo, estás sembrando. Crea momentos que despierten a los demás, porque, al final, el código no se trata de poder. It's about perception. Quien realmente ve, libera. Si esta historia te tocó algo, suscríbete al canal. Ya diste el primer paso, te detuviste a escuchar. Que sigas descifrando.